Corte Constitucional dio luz verde para 2 preguntas de consulta popular. Se trata de las propuestas para aplicar el trabajo por horas en el sector turístico y la reducción de asambleístas. Gobierno inicia la construcción y repotenciación de dispensarios médicos del Seguro Social Campesino. Más de $100,000 de multas ha registrado la Asamblea Nacional por retrasos e inasistencia de los legisladores, según informó el presidente del Parlamento, Nils Olsen, en Ecuador TV. En lo internacional, Estados Unidos denuncia que 2 aviones venezolanos amenazaron a buques de guerra norteamericanos que se encuentran en el Mar Caribe. El gobierno de Trump cataloga este acto como provocación. En los deportes, quedaron definidos los 6 cupos de clasificación directa al Mundial 2026. Bolivia y Venezuela disputarán el último cupo al repechaje. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que también se informen a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. En sus pantallas podrán ver de inmediato un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para más información actualizada y verificada que tiene el telégrafo digital para todos ustedes. Vamos de inmediato con la información. Empezamos. La Corte Constitucional dio luz verde para 2 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular. Se trata de las propuestas para aplicar el trabajo por horas en el sector turístico y la reducción de asambleístas. 2 de las 4 preguntas enviadas por el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional tienen su ok y podrán continuar su trámite respectivo para la consulta popular. Los magistrados aceptaron que la propuesta para establecer la contratación laboral por horas en el sector turístico, así como la reducción de asambleístas, se puedan tramitar vía enmienda constitucional. En el caso del trabajo por horas, la Corte asegura que es un ajuste limitado que respeta los derechos adquiridos. De su parte, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, que también fue titular de la cartera de turismo, asegura que esta opción es sumamente necesaria. Y eso permite que la contratación sea más flexible, que los estudiantes, mientras que estudian, puedan trabajar y dinamiza mucho más la economía. Y hay muchas empresas que necesitan en horas pico contratar a personas por horas y hay muchas personas que están dispuestas a trabajar también por horas porque tienen que cuidar a la familia o porque tienen que estudiar o porque tienen otro empleo también. Según la Corte, en la propuesta para reducir los asambleístas de 151 a 71 aproximadamente, se mantienen criterios de representación sin alterar la democracia del Estado. Creo que es considerable de tener un asambleísta por cada una de las provincias y luego de 400,000 habitantes un adicional. Entonces, se reduciría el número de asambleístas alrededor del 30%. Pero si no vemos la productividad, eficiencia y la efectividad de cada uno de los legisladores, pues por ello la ciudadanía en muchos casos ya se ha pronunciado en reducir el número de asambleístas. Estas 2 preguntas se suman a la planteada vía reforma parcial y que tuvo el ok de la Asamblea y de la misma Corte Constitucional, y que trata de la posible instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El presidente Noboa incluso ya dio una fecha tentativa para acudir a las urnas. Tenemos un referéndum el 30 de noviembre. Esperamos, y los números dicen pues que estamos muy bien posicionados y es muy probable que gane la pregunta sobre bases internacionales. A esta lista se sumaría una 4ª pregunta que trata de la eliminación del financiamiento a partidos políticos por parte del Estado. Esta pregunta pasó el primer filtro de la Corte Constitucional y fue aprobada a través de reforma parcial en el Legislativo. Ahora queda que los altos jueces constitucionales emitan su dictamen favorable. Edison Saavedra, Noticias 7. La Corte Constitucional no aprobó todas las preguntas remitidas por el Ejecutivo para la consulta popular. Esta decisión generó diversas reacciones entre asambleístas, analistas y ciudadanos de a pie. El gobierno aún podría modificarlas y volver a plantear, aunque vía reforma parcial, lo que tomaría más tiempo antes de llegar a las urnas.
La Corte Constitucional negó la vía planteada por el gobierno para 3 preguntas de consulta popular y una reforma parcial que sancionaría a delincuentes sexuales. Esto significa que tal y como fueron propuestas, no irán a las urnas. Según el más reciente dictamen de la Alta Corte, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social alteraría la estructura del Estado. El juicio político a los magistrados de la Corte no es viable porque comprometería la independencia judicial, la de los casinos, no cumpliría los parámetros de una consulta popular y la castración química a violadores no habría sido sustentada médicamente. Estas decisiones generaron las primeras reacciones. Por ejemplo, la asambleísta Inés Alarcón cree que los argumentos de la Corte son políticos y no técnicos. Es lamentable que la Corte Constitucional una vez más intente amarrar las manos del Estado y no permita endurecer procedimientos en contra de la delincuencia organizada. En las calles también hay ciudadanos que no concuerdan con el dictamen de la Corte sobre las preguntas para el referéndum que estaba previsto para el 30 de noviembre. Veo mal porque también deberían ver todo lo que las personas pensamos. A mí no me parece que esté mal esas cosas. Es una arbitrariedad. Claro que trabajan en función de la Constitución, pero la Constitución es la que debe cambiarse. No debería eliminarlo, creo yo. Ellos contribuyen igual. Sin habernos hecho una consulta antes me parece mal, me parece una violación a los derechos de los ciudadanos. La voz del pueblo es la voz de Dios. Ellos toman decisiones sin autorización y sin consultar, porque les da la gana. Sin embargo, otros creen que la Corte se pronunció desde el ámbito técnico y no político. El límite que ellos tienen hasta donde pueden llegar. Entonces no es responsabilidad de la Corte. Ellos están resolviendo, a mi entender, de acuerdo a la legislación que se tiene, nada más. Para el analista Esteban Ron, lo que ha dicho la Corte es que las preguntas referidas no pueden tramitarse como enmiendas a la Constitución. En la pregunta del CPCCS, proponer su eliminación es lo que alteraría la estructura del Estado, mientras que las otras necesitaban un trámite mayor. En todo caso, dice el analista, el gobierno tendría la oportunidad de modificarlas y así presentarlas de nuevo. Plantear la del CPCCS nuevamente, que no se utilice la palabra supresión o eliminación, y las otras 2 preguntas plantearlas como reformas parciales. Sin embargo, una reforma parcial toma más tiempo porque necesita pasar por la Asamblea, cuya aprobación demoraría al menos 6 meses. Otra opción que se escucha es una eventual Asamblea Constituyente. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Más de $100,000 en multas ha registrado la Asamblea Nacional por atrasos e inasistencias de los legisladores, según informó el presidente del Parlamento, Niels Olsen, en Ecuador TV. Olsen también abordó los casos de nepotismo denunciados hace poco en esa función del Estado. Dentro del balance que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, hizo sobre los más de 100 días de gestión de este actual periodo, están las acciones para mejorar en la ética y el comportamiento de los legisladores. Uno de esos puntos que destacó es la puntualidad, que ahora se sanciona económicamente cuando hay incumplimiento. Se ha cobrado multas ya por $115,000 en lo que va este periodo por inasistencias o por impuntualidad. Según dijo Olsen en Noticias 7, los asambleístas ya están llegando más temprano y las sesiones se inician a tiempo. Si las sesiones son a las 10 de la mañana, damos siempre 10 minutos de gracia y en ese momento se llama a registro, damos 5 minutos más, cerramos registro y arrancamos. Respecto al nepotismo, el titular del Legislativo acotó que cuando llegó a la Asamblea encontró que bastantes familiares y allegados de los parlamentarios trabajaban en la institución. Con una reforma interna esto ya no está permitido. Sin embargo, hay casos como el de Jorge Chamba, quien tenía a la madre de su hija como su asesora. Por eso Olsen propone más medidas. Lo ético, lo moralmente correcto es que el funcionario, el asambleísta, declare que tiene una relación sentimental con un colega o con alguien del funcionario mismo de la institución para tomar las decisiones correspondientes. La aceptación de la Asamblea Nacional supera el 50% según encuestas. Y cuando se le preguntó a Olsen si siente que otras bancadas obstruirían la labor legislativa, respondió: Vamos mejorando. Y no hablo solo de la oposición, hablo de la Asamblea Nacional. Todos cometemos errores, somos humanos, pero celebro que estemos mejorando de todas las partes. Finalmente mencionó que apoya la marcha del jueves convocada por el presidente Daniel Noboa por la seguridad ciudadana y aclaró que los asambleístas que asistan deberán solicitar licencia. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea escuchó a expertos fiduciarios sobre el proyecto de ley de fortalecimiento crediticio. Plantearon que la norma establezca mecanismos alternativos para rescatar negocios paralizados bajo la administración del BIES. La quinta propuesta de norma remitida a la Asamblea como urgente en materia económica es concebida positivamente por expertos fiduciarios y actuarios que están en el día a día en el manejo de fideicomisos y fondos previsionales que son administrados por el BIES. Consideran que la ley para el fortalecimiento crediticio no debe tener como única salida la liquidación de los fideicomisos de proyectos inmobiliarios paralizados, por ejemplo, que son manejados por el Banco de la Seguridad Social. Mariela Moreno, experta en derecho fiduciario, propuso contemplar otras salidas. Como por ejemplo vender los derechos fiduciarios o vender el proyecto como tal a un tercero, a un privado que tenga el know-how del manejo inmobiliario y que lo pueda manejar desde el lado privado y que tal vez eso permita acortar, disminuir, controlar la pérdida que pueda afrontar el banco del IES. Gonzalo Dueñas, gerente de una empresa de fondos de inversión, cree oportuno que esta ley corrige este tipo de aspectos que atan de manos al BIES para buscar nuevas inversiones. Hay muchos millones de dólares de recursos de los afiliados que se encuentran en stand-by en proyectos en distintas etapas. Hay proyectos que aún no inician, que sería bueno que los ejecutivos o los órganos de gobierno a cargo tengan la posibilidad de tomar decisiones sin miedos a posibles retaliaciones o a responsabilidades administrativas personales de manera posterior. El actuario Juan Sebastián Naranjo recalcó sobre la importancia de definir bien a los administradores de los fondos previsionales. Sino que se lo libere con control para que quien administre los fondos tengan el conocimiento y la experticia de no generar caos. Son 300 millones de dólares que pasarán a ser administrados por el sector privado, pero esto creo que debe ser con mucho cuidado, ¿no? La Comisión de Desarrollo Económico espera dejar listo en los próximos días el informe para primer debate de ese proyecto de ley. Javier Ceballos, Noticias 7. Con 80 votos favorables, la legislatura aprobó esta víspera la proforma presupuestaria 2025 que supera los 40.000 millones de dólares. Los legisladores recomendaron al Ejecutivo mantener las transferencias oportunas a entidades públicas y a gobiernos autónomos descentralizados. Piden que cualquier ingreso extraordinario del fisco vaya al sector social. La proforma plantea 27.444 por concepto de recaudación tributaria por la venta de petróleo. Para salud están destinados 5.136 millones de dólares, a educación 5.287 millones de dólares y para seguridad 4.036 millones de dólares. Estados Unidos no descarta el regreso de una base militar en territorio ecuatoriano, así lo señaló el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Ecuador. Sin embargo, para que esto suceda, los ecuatorianos deben aprobarlo en una consulta popular, según el presidente Daniel Noboa, sería el próximo 30 de noviembre. Uno de los temas de conversación durante la reunión del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el presidente Daniel Noboa, fue la posible cooperación mutua entre militares estadounidenses y ecuatorianos para hacerle frente a grupos narcotraficantes, pero también una posible instalación de una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano. Si nos invitan a regresar, es un punto muy estratégico, lo vamos a estudiar, a ver si tiene sentido. Obviamente es una decisión que hace el Departamento de Defensa y el presidente, pero lo vamos a considerar porque es algo que si se nos pide, viene de parte de un aliado y un amigo. Sin embargo, cuando dio una explicación en inglés, el funcionario norteamericano añadió un detalle que involucra al expresidente Rafael Correa. Correa nos invitó a salir en 2009, no nos quería mucho porque estaba apoyado por los narcotraficantes. No obstante, para que esto sea realidad, primero los ecuatorianos tendrán que aprobarlo en una consulta popular que según el primer mandatario sería el 30 de noviembre. Incluso ya tiene un posible lugar para la base extranjera. Manta, así como otros puntos estratégicos, pueden servir para bases internacionales que puedan controlar y monitorear cualquier actividad criminal
en la zona. Pero ¿por qué Manta? Esta ciudad en la provincia de Manabí tiene salida directa al Océano Pacífico y además queda frente a corredores marítimos y aéreos usados históricamente por cárteles para mover cocaína desde Colombia hacia México, Centroamérica y los Estados Unidos. Son grupos narcoterroristas altamente armados que mueven miles de toneladas de droga. Esto afecta a la paz en la región, esto afecta también al pueblo de los Estados Unidos. Recordemos que en 1999 el gobierno de Yamil Maguad pactó la instalación de la base de Manta, que estuvo operativa por 10 años, hasta que Rafael Correa ordenó su salida, argumentando que afectaba la soberanía del país. Muchos consideran que desde allí hubo un incremento de la actividad narcodelictiva en Ecuador. Edison Saavedra, Noticias 7. Pese a las expresiones a favor de la visita de Marco Rubio, Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, no solo cuestionó su llegada, sino que calificó con duros términos al funcionario estadounidense por sus declaraciones sobre los supuestos vínculos de Rafael Correa con el narcotráfico. González también arremetió contra los alcaldes de Quito y Guayaquil, Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez, respectivamente, por prestarse a asistir a la preparación del derribo de Rubio a la capital. En su red social X apuntó contra sus coidearios, lo cual ahondaría la crisis interna en su agrupación política, pues esta semana ya había cuestionado a Álvarez de estar a favor de la postura estadounidense sobre el cártel de los Soles y Nicolás Maduro. La bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra de la resolución mediante la cual la Asamblea respaldó la declaratoria de grupos terroristas al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, realizada por el presidente Noboa. El oficialismo cuestionó en duros términos las posturas de dirigentes del correísmo, quienes minimizan los tentáculos de estas organizaciones. En este año, mediante decretos ejecutivos promulgados en enero y agosto respectivamente, el presidente Daniel Noboa declaró al Cartel de los Soles y Tren de Aragua como grupos terroristas. Y porque hemos visto también cómo trabaja en conjunto con organizaciones narcoterroristas aquí en el Ecuador y en la región. Hay que llamarlos por lo que son. En este contexto, la bancada de la Revolución Ciudadana fue el centro al cual llegaron todos los dardos del oficialismo mediante duros cuestionamientos hacia sus dirigentes, Luisa González y Rafael Correa especialmente, quienes afirman desconocer los alcances de los grupos terroristas antes citados. Así lo dijo la parlamentaria del oficialismo, Ana Belén Tapia, al argumentar su resolución mediante la cual la Asamblea respaldó la declaratoria de terroristas a estos dos grupos narcodelictivos. La presidenta y el presidente vitalicio de la Revolución Ciudadana, y lo vuelvo a repetir para que se escuche claro y fuerte, y que ningún ecuatoriano se olvide que niegan la existencia del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua. Es increíble la paradoja y el cinismo que desde los líderes de la Revolución Ciudadana podemos observar. Se enojan y persiguen a quienes dentro de su mismo partido político reconocen la existencia del Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Legisladores del correísmo manejaron los siguientes argumentos en respuesta a lo expuesto en el pleno parlamentario. Para declarar al Cartel de los Soles existente en la melena del hombre naranja que se cree capataz de los pueblos de América. No, señor. No, señor. Acá no se calla nadie. Nosotros hemos sido muy pacientes en escuchar en esta asamblea una serie de cosas. El hecho de que incluso nos impidan hablar, que suframos linchamiento incluso mediático por parte incluso del personal de esta Asamblea Nacional, en la que tergiversan nuestras acciones, subiéndolo, en la que sufrimos permanentemente acoso. Al final, la resolución fue aprobada con 83 votos. La bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra y uno de ellos se abstuvo. Javier Ceballos, Noticias 7. El académico Santiago Carranco sostuvo que las reuniones entre el presidente Daniel Noboa y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, son importantes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado que libran los gobiernos a quienes ellos representan.
La visita de Marco Rubio es extremadamente importante. Estamos hablando de una de las figuras más importantes del mundo en temas de política. De una u otra manera, Estados Unidos tiene una política exterior a largo plazo con América Latina y el presidente Trump es quien ha encargado justamente a Marco Rubio el estar enfrente de las visitas con América Latina. Se declara a los grupos choneros y a los tiguerones como terroristas. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser importante entenderlo y enmarcarlo dentro de la legislación estadounidense. ¿Por qué? Porque después del ataque de las Torres Gemelas existe una cuestión que se llama el Patriot Act, la ley patriótica. Y esto dice que Estados Unidos puede luchar contra el terrorismo en cualquier parte del mundo. Y que si una nación se opone a esto, esta nación será enemiga de Estados Unidos. Entonces, que de una u otra manera están buscando naciones aliadas para hacerlo. Esto va a ser importante porque si están estos dos grupos declarados como terroristas, esto quiere decir que dentro de la seguridad ya de Estados Unidos tienen la obligación de luchar frente a ellos. El ministro del Interior, John Reinberg, informó que en una vivienda en Manta, en la provincia de Manabí, se capturó a un hombre con múltiples antecedentes penales y que estaría encargado del acopio y venta ilegal de armas de fuego, las cuales serían empleadas por grupos delictivos en asesinatos, robos, asaltos y secuestros. El detenido se llama Alfredo Neri y fue atrapado en flagrancia. En su propiedad había 14 armas de distinto calibre, más de 2.000 cartuchos, 2 kilos de pasta base de cocaína y 1 kilo de marihuana. Reinberg le hizo un llamado a la justicia de que deje al sujeto donde se lo merece, la cárcel, según manifestó. La madrugada de este viernes, la Policía Nacional detuvo en Guayaquil a 2 sujetos sospechosos que estarían involucrados con estructuras delictivas, pues en su vivienda se hallaron objetos y armas sin justificación. Durante el operativo se hallaron también 4 motocicletas, 2 de las cuales habían sido reportadas como robadas. Los ejes investigativos determinarán de qué grupo organizado serían y qué tipo de actividades estarían cometiendo. Las aprehensiones se realizaron tras la alerta de los vecinos. El personal del servicio preventivo aprendió a 2 ciudadanos que se encontraban al interior de un domicilio. Esto fue en el noroeste de Guayaquil, en Paraíso de la Flor. Al interior de este domicilio se encontraron varias evidencias, entre ellas las que nos llama la atención, una impresora y un dron que podrían ser utilizados justamente para realizar sus actividades ilícitas. Adicionalmente, en el interior se encontró un arma de fuego tipo cartuchera con su respectiva munición, adicionalmente munición de fusil 5.56 y sustancia sujeta a fiscalización. El presidente Daniel Noboa convocó para el próximo 11 de septiembre a una marcha ciudadana en Guayaquil, en la provincia del Guayas. El objetivo es promover la defensa de la paz, la justicia y la seguridad de manera pacífica. Aunque aún no se conoce la hora ni la calle específica, para este jueves 11 de septiembre está convocada la marcha impulsada por el presidente Daniel Noboa. Se trata de la segunda movilización ciudadana promovida por el Ejecutivo, pero esta vez será con el objetivo de promover la paz, la seguridad y la justicia, que aseguran son valores fundamentales para la convivencia democrática y fortalecimiento del Estado. Yo creo que va a ser una marcha importantísima, yo creo que los ecuatorianos van a respaldarla definitivamente porque saben el trabajo que venimos haciendo. El presidente Noboa invitó a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, que esta vez se realizará en la ciudad de Guayaquil. De su parte, el alcalde del puerto principal garantizó los permisos respectivos. Es una marcha pacífica, así que no hay ningún problema. No creo que tendría que intervenir el municipio de Guayaquil. Estamos en un país libre, no en la Rusia estalinista, así que cero problema. El llamado se da casi a un mes de la primera marcha convocada por el primer mandatario. El pasado 12 de agosto, miles de personas, con el presidente Noboa a la cabeza, se movilizaron por las calles del norte de la capital para rechazar la decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente varios artículos de 3 leyes aprobadas en el legislativo. Y mandó un mensaje muy claro de unión de los ecuatorianos, ¿no? Y sobre todo a favor de las leyes que hoy estamos requiriendo para trabajar en temas de seguridad. Guayaquil es uno de los puntos estratégicos del gobierno para combatir la inseguridad.
El bloque de seguridad ha desplegado más de 1.000 militares y 2.100 policías para custodiar zonas consideradas peligrosas, como Pascuales, Bastión Popular, entre otros. Edison Saavedra, Noticias 7. Pausa y al volver les contaremos sobre la construcción y repotenciación de los dispensarios médicos del Seguro Social Campesino. Quédese con nosotros. De regreso con más información, amigos. La construcción y repotenciación de dispensarios médicos del Seguro Social Campesino anunció el presidente de la República, Daniel Noboa. Lo dijo en un acto con ese importante sector social. Con música y danza se inauguró el piloto de la Bioferia, un espacio creado para fortalecer la economía de la ruralidad. En el evento participó el presidente Daniel Noboa, sin quien manifestó su compromiso con los afiliados del Seguro Social Campesino. Por eso hoy también inauguramos el piloto de la Feria Campesina, para que ustedes vendan directamente sus productos, sin intermediarios, con precios justos y mejores ingresos. El gobierno proyecta efectuar 200 bioferias a escala nacional y comercializar 3.000 toneladas de alimentos. Otros beneficios que se anunciaron para los asegurados es la repotenciación de los 659 centros de salud y la construcción de 80 más. Y mi prioridad es garantizar servicios de salud pública de calidad, especialmente para el sector campesino, y acabar con la corrupción en el área de salud. Los afiliados al Seguro Campesino mencionaron recibir atención médica y recomendaron la afiliación a este régimen especial. No es mucho tiempo de lo que me inscribí, sí me han ayudado, soy operado de la vista, sí me ayudaron. Sí hemos recibido medicamentos, más o menos un 60% hemos sido abastecidos, pero esperamos que ese 60% no se quede ahí. En el evento, Giovanna Uvidia, directora nacional del Seguro Social Campesino, y Pablo Beltrán, titular del Consejo de Educación Superior, suscribieron una cooperación interinstitucional para brindar capacitación a las familias del sector campesino y tecnificar el trabajo en el campo. Además, las autoridades entregaron ayudas a los afiliados. Les estamos entregando 300 sillas de ruedas, 300 audífonos, 500 bastones, 1.000 lentes de lecturas y también 500 becas para sus hijos, para sus familiares. El acto se desarrolló en el marco de los 57 años de conmemoración del Seguro Social Campesino en el Ecuador. Anaís Estrada, Noticias 7. El Comité de Salud Pública en su tercera reunión acordó implementar operativos de control en los hospitales del país. Estos operativos se efectuarán con apoyo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, y permitirán detectar la venta ilegal de medicamentos y dispositivos médicos del Sistema Nacional de Salud. Otras de las acciones a implementar serán correctivos en el sistema de agendamiento de citas. Mientras tanto, el Comité de Salud Pública continúa la hoja de ruta para la compra masiva de medicamentos. Con el apoyo del ARSA hemos realizado operativos para encontrar medicamentos robados en mercados clandestinos fuera de los hospitales. Estos operativos nos han permitido capturar a una persona que laboraba dentro del Hospital Monte Sinaí, quien ya se encuentra detenido y próximamente enfrentará la justicia. Esta detención nos permitirá encontrar a aquellas otras personas que colaboraban en estos robos. Estas personas estaban involucradas en robo de medicamentos necesarios para la salud de la ciudadanía. Menos robos equivale a más medicamentos en las manos y en los tratamientos de todos los ecuatorianos y de todos los afiliados. Más de 180 millones de dólares han sido destinados este año a educación, según el Ministerio de Economía y Finanzas. La cartera de Estado indicó que ese rubro cubre alimentación escolar, textos escolares, uniformes y transporte de estudiantes. Además, 42 millones de dólares se invirtieron para fortalecer el sistema, mejorando infraestructura escolar, equipamiento tecnológico, programas académicos e inclusión educativa. Los recursos fueron gestionados por el Ministerio de Educación para este año lectivo en los dos tipos de regímenes.
El Ministerio de Ambiente y Energía, junto a organizaciones aliadas, presentó los resultados del Plan de Implementación de Medidas y Acciones Red de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Este plan forma parte de la Política Nacional Bosques para el Buen Vivir, que busca frenar la deforestación, enfrentar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. Según la cartera de Ambiente, el plan alcanzó un 90% de ejecución, permitió la conservación de 7.200 hectáreas de bosque nativo y benefició a más de 730 personas de 23 organizaciones indígenas de la Amazonía. El INAMI alerta sobre la probabilidad de lluvias acompañadas de ráfagas de viento para este fin de semana. Las precipitaciones se registrarán especialmente en la Amazonía y en la sierra. Se prevé que la época seca comience en octubre. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI alerta a la ciudadanía la probabilidad de lluvias acompañadas de tormenta y ráfagas de viento, especialmente en las regiones de Amazonía y Sierra. Según el pronóstico del tiempo, el sábado y domingo son los días donde se registrarán precipitaciones con mayor intensidad. En las provincias Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago, el nivel de lluvia oscilará entre 32 y 54 milímetros por día, mientras que en Napo las lluvias podrían causar crecidas de ríos. En cambio, en la región interandina, las precipitaciones se registrarán en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay. De acuerdo con el INAMI, este escenario previsto responde al ingreso de humedad desde el sur del continente y la cuenca amazónica, que por circulación del viento en niveles bajos y medios son transportados a la Amazonía y Cordillera Oriental, posteriormente al callejón interandino. Se prevé que la época seca comience en octubre. Anaís Estrada, Noticias 7. La medicina tradicional china es un conjunto de conocimientos milenarios que incluyen acupuntura, masajes, ventosas y medicina herbal. Nuestra compañera Valeria Heredia visitó un hospital en Chaoyang, en Beijing, y nos cuenta las novedades. Amigos y amigas, nos encontramos en un hospital de medicina tradicional china donde se realizan terapias como acupuntura, medicina herbal, masajes y diagnósticos para la ciudadanía. Solo en 2024 las visitas a los departamentos de medicina tradicional china llegaron a 1.600 millones de visitantes. Las estadísticas oficiales muestran que a finales de 2023 el número de médicos certificados de medicina tradicional china llegó a 1.4 millones. Veámoslo. Desde los 8 años, Chang Chen-Yin aprendió en casa lo que practicaron su padre, su abuelo y su bisabuelo, la medicina tradicional china. Hoy, convertido en médico, asegura que la medicina moderna y la milenaria no son rivales, sino complementarias. La medicina china es una disciplina a nivel macro y la moderna se centra en lo micro. Nosotros, como médicos chinos, percibimos la naturaleza para curar el cuerpo. Lejos de la superstición, esta medicina se basa en que la energía vital, el chi, fluye por el cuerpo a través de meridianos. Cuando se bloquea, aparece la enfermedad. En un consultorio del distrito Chaoyang, una médica tradicional inicia el diagnóstico con el pulso. En las muñecas se reflejan 6 órganos: hígado, riñón, pulmón, vaso, estómago y corazón. Cada presión despierta preguntas que sorprenden al paciente. La consulta cuesta unos 20 yuanes, poco menos de $3. El precio aumenta con terapias como acupuntura, masajes, ventosas y hierbas medicinales. Durante la pandemia de la COVID-19, estas prácticas fueron un soporte clave. El jengibre, por ejemplo, ayudó a fortalecer el sistema respiratorio. El Estado también impulsa su expansión. En 2022 destinó más de $3.200 millones para formar profesionales y abrir más de 1.000 departamentos especializados. En un espacio silencioso, apenas interrumpido por el roce de una aguja o el aroma de las hierbas, la medicina tradicional china muestra que no es una reliquia del pasado, sino una práctica viva que marca el pulso de la salud en Beijing. Valeria Heredia, Ecuador TV.
¿Sabía que Quito cumple 47 años como patrimonio mundial? Para conmemorar, desde la Fundación Teatro Sucre se prepara un concierto con decenas de artistas y obras del maestro Jorge Oviedo. Aquí les contamos más. Un 8 de septiembre de 1978 se declaró a Quito como Patrimonio Mundial. Han pasado 47 años y se lo quiere conmemorar con un concierto que no se lo puede perder en la Plaza de San Francisco. Donde tú puedes enterarte o sentir por medio de la música y por medio de la escena qué es Quito, qué es la parte barroca, qué ha sido la independencia, cómo es la parte urbana también, cómo es la integración, cómo somos todos. Será una combinación de artes, entre la música, el baile, los artes circenses, la escenografía y la luminaria. Van a estar la sinfónica, van a estar muchos solistas invitados. También hemos hecho una puesta en escena con varias tarimas para que el público pueda como ver, tal como es Quito, ¿no? Como un 360 en varias partes, un norte, un sur, un este, un oeste. Tuvimos el privilegio de estar dentro de uno de los ensayos y escuchar varias obras del maestro Oviedo. Así que usted no se lo puede perder. Domingo 7 de septiembre, 4:30 en la Plaza de San Francisco. La primera obra que combina el street dance y el teatro se estrenará este sábado 6 de septiembre en el Teatro México. Asfalto es una propuesta que nace desde las calles, desde las experiencias personales de cada bailarín para todos y todas. ¿De qué se trata? Aquí más. Asfalto fue creado en colaboración con los bailarines. Cada uno aportó desde el subgénero que domina, el hip hop, el popping, el locking, el house, el walking y el breaking, para que así nazca el guión de lo que será una obra donde el street dance se mezcla con el teatro. El mayor reto es que todo es en vivo, a pesar de tener consignas, todo es freestyle. Entonces no sabes en realidad lo que pueda pasar. Y ninguna obra va a ser igual a la otra. Me encanta todos los lenguajes que cada uno de nosotros tenemos y cómo también nos representa en esta obra. El solo hecho de ya estar conectados nos haga como improvisarlo igual que todo. Anaí y Julia Silva nos cuentan que la propuesta no solo rompe el prejuicio, también mezcla los lenguajes, junto con las herramientas del teatro, para hablar de discriminación, identidad y lo que vibra en las calles. Entonces yo dije, ese puede ser una buena temática y más o menos estructuré, pero no un guión, sino como que la temática y los ejercicios. Entonces nos encontramos a modo de laboratorio. Entonces sí, la gente va a venir a ver una obra escénica de danza, pero la expresión de danza es con bailarines de street dance. A inicios de año se llevaron a cabo las audiciones y se seleccionaron a varios bailarines que nunca habían combinado ambas disciplinas. Podíamos también nosotros proponer lo que sentíamos. Y en ese cambio era como que, me gusta eso, déjalo y sigue. Y uno se queda así como, ok, y seguíamos en el papel. Esta obra de street es una de las primeras en el Ecuador, entonces es realmente muy importante porque esto también abre plazos de trabajo para bailarines que somos como freelance. Este sábado 6 de septiembre se hará el lanzamiento mundial de esta obra en el Teatro México. Las entradas están a $8 y las puede conseguir en www.teatrosucre.com o en las boleterías del teatro el día de la función. Es momento de hacer una pausa, pero el regresar toda la información deportiva con nuestra compañera Ana Vasco. Quédese con nosotros.